Buenos días. Comenzamos una edición más, las actividades que desde el Comité Español de Matemáticas, a través de su Comisión de Educación y de las distintas sociedades que pertenecen a este Comité Español de Matemáticas, CEMAT, hemos preparado para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas. Empezaremos con esta semana con conferencias en horario de mañana de 10 a las 10 y a las 12, los 5 días de lunes a viernes, conferencias en horario de tarde, martes y jueves, y el acto central de entrega de premios que tendrá lugar el día 14 de marzo en la ciudad de Don Benito, que entregaremos los premios a los ganadores de los concursos de cómics, relatos, cómics para primaria, educación primaria, relatos para educación secundaria, vídeos para bachillerato y material didáctico para el profesorado. En el día de hoy, la inauguración y las primeras palabras tendría que dirigirla Alfonso Gordaliza, presidente del Comité Español de Matemáticas, como entidad que organiza en España la celebración del Día Internacional de las Matemáticas a través como entidad asociada al IMU, pero en el día de hoy tenía clase a esta hora y por tanto nos ha dejado una grabación, sus palabras las deja en una grabación que vamos a compartir en estos momentos. Buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la audiencia a este acto que da inicio a las actividades organizadas en España con motivo del Día Internacional de las Matemáticas. Es la tercera edición de este evento desde que en 2019 la UNESCO otorgó a las matemáticas este reconocimiento, y desde entonces todas las ediciones han estado marcadas y condicionadas por la pandemia, de la que poco a poco nos vamos recuperando. El lema de este año es especialmente relevante: las matemáticas que unen, y ha sido premonitorio de la necesidad de unidad en un mundo especialmente polarizado en este momento por la guerra y con una nación sufriendo un ataque cruel e injustificado. Mandamos un abrazo cariñoso y todo nuestro apoyo a la comunidad matemática de Ucrania y a todos los estudiantes ucranianos. Ojalá que las matemáticas sirvan realmente para unir y restañar heridas en un futuro próximo. Quiero agradecer a todas las entidades implicadas, junto al Comité Español de Matemáticas, en el apoyo a la preparación de este programa de actividades. Por supuesto, a las sociedades matemáticas, como la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, la SEIEM, la Conferencia de Decanos de Matemáticas, la Real Sociedad de Matemáticas, etcétera, y especialmente a la Sociedad Extremeña, Ventura Reyes Prosper, y también a la División Educativa de Casio por el patrocinio y al Ayuntamiento de Don Benito por albergar los actos. Especialmente traslado el agradecimiento de CEMAT a todas las personas involucradas en la preparación de los talleres, en las conferencias, en los concursos. También traslado mi felicitación a todos los participantes y especialmente a los que resultarán ganadores de los distintos certámenes. Termino con un deseo, de ojalá que se cumpla nuestro lema de que las matemáticas unen y nos unan de verdad y podamos vernos de nuevo el próximo año, dejando atrás la guerra y la pandemia también, y pudiendo festejar la grandeza de las matemáticas con todo el esplendor que merece nuestra ciencia. Nada más, mis mejores deseos para todos los actos que empezamos en este momento con motivo del Día Internacional de las Matemáticas 2022. Muchas gracias. Bueno, una vez, gracias Alfonso por las palabras que son a modo de inauguración de esta semana de conferencias y talleres en horario de mañana dirigido al alumnado y las que serán en horario de tarde con especial dedicación al profesorado. Para la primera conferencia, cuyo título es Buscando detectives matemáticos para la accesibilidad en lugares públicos, contamos con Lorenzo Blanco Nieto. Lorenzo es catedrático que ya está jubilado, como él lo pondrá en su primera diapositiva, catedrático de una universidad de didáctica de la matemática en la Universidad de Extremadura. Lorenzo, como lo que interesa es que
que nos cuente o que le cuente a todos los participantes, que ya son bastantes. Te doy la palabra y lo único decir que al final de tu intervención, de tu exposición, abriremos el chat, abriremos los turnos de palabra y podemos dar voz a aquellos participantes que quieran hacer alguna consulta. Muchas gracias por participar en esta semana de conferencias y talleres. Cuando quieras. Muy bien. Ay. Ay. Espérate que he empezado. Ahí. Bueno, Lorenzo, reactiva el micro que lo has desactivado. Ahora. bien. Bien, ahora sí. Perfecto, ¿no? Bien. Bueno, pues en primer lugar decía buenos días y desde luego palabras de agradecimiento por poder participar en este acto. Es, bueno, al CEMAD, que organiza una iniciativa que me parece magnífica, ¿no? A la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, Agustín Carrillo, que es el presentador y ha dado esta posibilidad, y también a la SEIEM, Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, y por supuesto a la Sociedad Extremeña, que este año se ha encargado de organizar el evento final. El tema que nos ocupa es, dentro de del lema de las matemáticas nos unen, pues es intentar buscar también la unidad pues, con un colectivo que es las personas con movilidad reducida, que a veces determinados elementos o barreras urbanas pues nos separan o nos dificultan la comunicación. Evidentemente, dada la situación que tenemos ahora mismo en el mundo y desde luego a propósito del eslogan de las matemáticas nos une, pues hay que hacer una primera referencia que es a la situación lamentable que estamos viviendo en estos momentos de una guerra. Bueno, todas las guerras no tienen sentido, ninguna guerra tiene sentido y desde luego en este caso pues tampoco, ¿no? Las guerras solamente sirven para desunir y matar gente. Bueno, pues antes de entrar, diríamos, en faena, antes de empezar a hablar de matemática y accesibilidad, voy a contar una situación que me ha pasado hace poco tiempo y que es la siguiente. Iba yo tranquilamente paseando por el campo, me veis ahí paseando, y de pronto se me acercó un señor montado en un globo, se me paró encima, más o menos, y me preguntó, dice, buen hombre, ¿podría usted decirme dónde estoy? Yo pensativo, porque no sé, me parecía sorprendente la situación, al cabo de un rato le respondí, está usted en un globo. La respuesta obviamente al hombre no le debió satisfacer mucho, me miró muy serio, pero de pronto me sorprendió lo que me dijo y me dice, ¿es usted profesor de matemáticas? Evidentemente yo no llevaba ninguna pancarta, ninguna camiseta, nada que dijera que yo era profesor de matemáticas y obviamente pues le pregunté. Soy profesor de matemáticas y ¿por qué lo ha sabido usted? ¿Cómo usted ha sabido que yo soy profesor de matemáticas? Y me dijo, dice, por 3 razones. La primera, ha pensado la respuesta. La segunda, me ha dado la solución exacta, pero no me sirve para nada. Es un poco la situación, una viñeta, una situación que para iniciar, diríamos, esta intervención. Este no me sirve para nada es algo que vosotros, los estudiantes, en muchas ocasiones os lo habéis preguntado cuando estáis en clase y cuando estáis ante una ecuación, inecuación, ante una función. Profe,
¿esto para qué sirve? Ahí es donde está el quid de la cuestión, porque si no tenéis claro para qué sirve, eso lleva a que no las estudiéis o las estudiéis con menor intensidad y, por supuesto, si no tenéis claro para qué sirve, pues evidentemente no las vais a utilizar. Con lo cual, de alguna manera, surge un poco la paradoja de que la matemática, que es algo que tiene mucho sentido, pues se utilizan un poco. Y esto lleva, bajo mi punto de vista, a una situación lamentable. Y es que entiendo que el no uso de las matemáticas pues, nos convierte en unos ciudadanos informados y, por lo tanto, nuestra participación en la sociedad pues, tiene, digamos, demasiada situación. Vamos a hablar de las barreras urbanas, de las barreras que nos encontramos. Imaginaros una persona en silla de ruedas andando por la ciudad y que se puede encontrar con cualquiera de esas situaciones. Unas escaleras, una rampa por donde tiene que acceder a un edificio, una rampa enorme para subir a un museo y actualmente, pues con todas estas mare magnum de la pandemia y la hostelería, pues entonces nos encontramos también en la ocupación de determinados espacios, como por ejemplo este de aquí, que es posible que una persona pudiera acceder por ahí. Y nos encontramos ante un problema, claro. Ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque nos encontramos ante un problema personal, evidentemente la persona que tiene esa dificultad, pero nos encontramos fundamentalmente ante un problema social y, bajo mi punto de vista, como veis, desde el punto de vista también matemático. ¿Qué podemos hacer para superar las barreras? En primer lugar, para que esa persona pueda acceder al espacio al que va y, sobre todo, si podemos saber si esas barreras que nos encontramos cumplen las normas de accesibilidad, cumplen la legislación vigente y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Bueno, en este caso, por ejemplo, vemos que en el primer lugar la escalera que nos encontramos tiene un acceso alternativo de una rampa de 17,5 metros de longitud, una pendiente que podría estudiar. La escalera, en este caso, tiene un ascensor alternativo y esta otra escalera de aquí, que da paso a una acera con determinados portales, pues la alternativa a esta escalera es estos dos escalones que miden 70 centímetros y esta rampa que tiene 50 centímetros. Luego la analizaremos en función también de la legislación actual, pero para que veáis que aquí evidentemente a cualquier barrera hay soluciones alternativas. Bueno, esto es una situación, en el libro Mirar la ciudad con ojos matemáticos ya planteamos un problema de este tipo, que es la escalera que habéis visto en la diapositiva, simplemente porque a nosotros nos parece que esto da sentido para que las matemáticas puedan ser útiles. En este caso concreto vamos a ver problemas de proporcionalidad, de trigonometría, pendientes, inecuaciones. Hay un problema claro de comunicación matemática porque vamos a hacer referencia al Boletín Oficial del Estado como lugar en el que se enuncian los problemas de matemáticas y sobre todo y fundamentalmente para la educación en valores. O sea, para que nosotros seamos conscientes de una situación y podamos participar para mejorar la vida de las personas que nos rodean o con las que simplemente no tenemos comunicación, pero que entendemos que hay que salvar, digamos, la situación. Vamos a empezar un poco con el problema. Accesibilidad, acceder a los espacios, participar, interaccionar con los demás y los contenidos que se propongan, posibilitando su utilización, disfrute de manera autónoma, normalizada, segura y eficiente. Bueno, vamos a empezar por la parte, digamos, más simple y más elemental. Cuando vemos las personas que tienen problemas de movilidad, y me refiero a la movilidad permanente y a la movilidad transitoria, problemas que tienen movilidad permanente por vida, pero hay personas que por algún momento pues, hemos sentido el tener una movilidad, problemas de movilidad de manera transitoria, pues no sé, yo recuerdo hace muchos años,
haciendo deporte, se me rompió el tendón de Aquiles y estuve durante 6 meses con la pierna absolutamente escayolada y con 2 muletas que me las veía y deseaba para poder moverme por algunos espacios de la ciudad. En otras ocasiones simplemente desistía. Cuando hablamos de datos, de cifras que no están muy claras, hay que recurrir a diferentes fuentes, pero aquí he cogido una de las fuentes. El 5,25% son personas con movilidad reducida en España. Claro, vosotros, es decir, el 5%, ¿es mucho o es poco? Porque el 5 de 100, bueno, podemos decir, bueno, pues no son tantas. Sin embargo, si nosotros consideramos que en España, según el Instituto Nacional de Estadística, había 47 millones y pico de habitantes, ya utilizamos la proporcionalidad, utilizamos el cálculo aritmético para saber que aproximadamente, según esta fuente de datos, puede haber 2,5 millones de personas. Hombre, 2,5 millones de personas en España son muchas personas. Pero sigue. Dice, el 74% de ellas, es decir, el 74% de 2,5 millones de personas precisan de ayudas para poder salir de su casa. Seguimos con el cálculo aritmético y el cálculo. Podríamos, en la proporcionalidad, podríamos plantear un problema de decir, bueno, ese tanto por ciento, 74%, ¿qué tanto por ciento representa respecto al total de la población española? Pero además, un dato que es estremecedor es el siguiente, es decir, en España hay 100.000 personas que no pueden salir de su casa por problemas de accesibilidad. 100.000 personas que, para las que podríamos decir, viven en una pandemia, en el momento más duro de la pandemia, permanente. No pueden salir de eso. Según el Instituto Nacional de Estadística, señalan que el 10% de la población, para el 10% de la población, la accesibilidad es fundamental, es decir, las alternativas que se plantean a las escaleras, a las rampas y demás, y para el 40% es necesario. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que es el sentido numérico, el cálculo aritmético y la proporcionalidad. Que, por así decirlo, es la parte más simple de esta relación con las matemáticas. Precisamente ayer, el periódico El País sacó una página, no sé si es que estaban esperando a que yo terminara de preparar la conferencia, salía una página sobre este tipo de cosas y hablaba, por ejemplo, de que las rampas no son útiles al estar demasiado inclinadas, o por carecer de barandilla, y habla del 65%, o porque su superficie es deslizante, el 9%. O sea, con lo cual es un problema. Y digo, la página del País ayer nos da una página que nos puede servir perfectamente para enunciar problemas de proporcionalidad y buscar sentido numérico y cómo las matemáticas nos ayudan, en este caso, a entender un problema que, como digo, afecta a millones de españoles. Bien, vamos a entrar un poquito más profundizar más también en otras cuestiones matemáticas. Dice, ¿cumplen estas escaleras las normas de accesibilidad? Bueno, pues para ver si cumplen las normas de accesibilidad, lo que tenemos que hacer es irnos a lo que nos dice el Boletín Oficial del Estado. Claro, vemos ahí muchos textos y cuando uno ve mucho texto, lo mismo que cuando ve muchos números, parece que se retrotrae. Bueno, pues para esto voy a recordar una regla de 3. Una regla de 3. Una simple regla de 3 que dice, quien lee sabe, quien no lee X. X es igual a quien no sabe por sabe, dividido por quien lee. Simplificamos, hacemos una simplificación y nos dice X no sabe. Es decir, quien lee sabe, quien no lee no sabe. Esto está muy ligado con lo que decía antes de la falta de conocimiento o de participación en la sociedad. Bien, para entender este texto hay que hacer primero una lectura no matemática del texto, con lo cual pues vamos a ver qué pueden ser esas cosas no matemáticas que luego nos van a ayudar a entender.
Entonces habla de itinerarios peatonales accesibles, de las alternativas de paso, habla de la huella y la contrahuella. La huella en una escalera es simplemente donde ponemos la planta del zapato, y la contrahuella es la altura que tiene la escalera. No se admitirá bocel. El bocel es esta cosa que sobresale en las escaleras y que a veces pues, puede producir que alguien se tropiece y tenga algunos problemas. Pero vamos a hacer una lectura matemática del texto. Vamos a ver en este texto qué parte de matemática tenemos. Los tramos de las escaleras, la anchura de la escalera, 1,20, pero también tenemos otros datos que son muy interesantes. Y aquí, fijaros, esto es una viñeta, cualquiera de vosotros puede estar en clase y encontraros en la pizarra con 54 menor o igual que 2c más h menor o igual que 70. Y probablemente cuando encontréis ante una inecuación, ante una representación de este tipo, os preguntéis, señor, ¿esto para qué sirve? Esto de las inecuaciones, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues fijaros, en el boletín oficial del Estado aparece una inecuación, que es justamente uno de los elementos fundamentales para saber si una escalera es accesible o no es accesible. Y habla de que la huella medirá 28 centímetros como mínimo, la contrahuella como mínimo 13 centímetros y como máximo 17,5 centímetros, y además tiene que desenvolverse dentro de estos parámetros que marca, de estos intervalos que marca esta inecuación. Es decir, vemos cómo el boletín oficial del Estado se escribe en determinados momentos con expresiones claramente matemáticas. Sigue más hablando del ángulo que forma la huella y la contrahuella, o de también una referencia que hay para los invidentes. No olvidemos que personas con movilidad reducida no solo aquellos que tienen problemas en una pierna, sino no es una cuestión solo de traumatología. El invidente tiene problemas de dificultad y otras muchas personas con necesidades que tienen problemas de movilidad. Aquí tenemos lo que nos dice el boletín oficial del Estado. Y viene también otra situación en matemáticas que es muy importante, y es saber traducir lo que el texto del boletín oficial nos dice a una representación gráfica. Yo en este caso voy a aprovechar una representación de otro documento que habla sobre accesibilidad anterior, del año 2019. Entonces, saber traducir, pasar del lenguaje literal al lenguaje gráfico y del lenguaje gráfico al lenguaje literal es muy importante, y sobre todo es muy importante hoy día, porque en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, o en la red también, en las páginas web, o libros, muchas veces la información puede venir de manera literal, pero también muchas veces puede venir definida en términos gráficos. ¿Y cuántas personas observamos nosotros que cuando se encuentran o se enfrentan ante un gráfico, lo que hace es pasar página y pierden toda la información que en ese gráfico se vertía? Por lo tanto, el paso del lenguaje literal al lenguaje gráfico es un paso muy importante. Siempre ha venido en los currículums de una manera expresa, pero que en determinadas ocasiones se le da poca importancia y produce, por así decirlo, un cierto analfabetismo matemático. Yo en este caso, para simplemente, ahí hay una pequeña modificación sobre el cuadro anterior, y simplemente como ejemplo de actividad para que los profesores la cojan para este y para otro tipo de casos, pues simplemente este gráfico que es anterior al texto de abajo presentaba una pequeña diferencia. Bueno, pues busca la diferencia, como esos pasatiempos matemáticos que aparecen en la prensa, pues en este caso buscar la diferencia entre el texto gráfico y el texto literal. Para aquellos que
seguro que la habéis encontrado, pues en este caso diríamos es una situación mínima. Es un cambio de legislación que ha habido desde el año 2019, que es este texto, hasta el año 2021, que es este texto. Bueno, pues las inecuaciones dan mucho, porque aquí ya podemos presentar, si tenemos la escalera, simplemente en uno de los paseos matemáticos que podemos hacer, medimos cuánto mide la huella y la contrahuella de la escalera. Lorenzo, no se escucha. Se ha quedado parado, me parece. Juan Carlos. Vale. Adelante. Bien, decía, estaban por aquí diciendo que, bueno, ya podemos saber si cumple o no cumple, ¿no? Pero a partir de aquí podemos plantear también múltiples problemas de inecuaciones. Queremos construir una escalera con una huella de 40 centímetros, ¿qué valores puede tener la contrahuella? O sea, aquí, a partir de aquí tenemos una situación de diseño y construcciones de escaleras, ver cuáles se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer. Y ajustar siempre, además, las soluciones que nos den a lo que nos dice el problema, porque en algunos casos no. Pero hay un aspecto también, por ejemplo, muy importante. Las normas de accesibilidad están cambiando. Y, por ejemplo, esta es una normativa anterior y es diferente. Evidentemente, si nosotros queremos saber qué ley es más oportuna, qué ley es mejor, cuáles son las ventajas o los inconvenientes de una respecto de la otra, pues evidentemente aquí tenemos necesariamente que saber de matemáticas. Si no sabemos hacer estas cosas, que además están dentro de las matemáticas escolares, pues evidentemente no podremos responder pues, a estas preguntas, a estas entre otras, ¿no? La nueva norma es más amplia o más restrictiva que la anterior. ¿Qué escaleras podrían construirse con una y no con otra? ¿Cómo calculamos la pendiente? Porque vemos que antes, en la normativa anterior, se habla de la pendiente de la escalera. Aquí ya no aparece en ninguna pendiente. ¿Qué relación hay entre las pendientes y estas expresiones que aquí aparecen? Sabéis que ahí se utilizan diferentes... Saber si queremos ser ciudadanos informados, ciudadanos críticos, comprometidos con la situación y tener, diríamos, la capacidad de tener digamos, una respuesta ante estos problemas, pues evidentemente necesitamos, en este caso, como digo, de las matemáticas. Nos vamos a meter rápidamente, por la interrupción, con el tema de las pendientes. El tema de las pendientes es un tema muy interesante. Hay un artículo en la revista Enseñanza de la Ciencia del año pasado en el que habla de las dificultades de las pendientes con los alumnos de secundaria y de bachillerato, los errores que se tienen. Y ahí tenemos una pendiente que la utilizamos en muchos momentos. Cuando estamos en la Vuelta Ciclista a España y estamos viendo a los ciclistas subiendo el Angliru, pues al final siempre aparece ahí unos cuadros y una serie de cosas. Ahí tenemos un texto y os decía lo de antes, ¿no? Bueno, espero simplemente que en estos momentos, después de la charla y de las interrupciones, pues no estéis ahí tan pensativos ni tan pesarosos como se le cae el problema encima y sigamos con el interés lo que te va a decir. Bueno, las pendientes, las rampas vinculadas a un itinerario peatonal son planos inclinados con una pendiente superior al 6%. Cuando se habla de 6%, ¿qué significa que una pendiente tiene el 6%? ¿Cómo podemos medir una pendiente? Ahí tenemos uno de los dibujos que veíamos antes y en este caso es muy sencillo. ¿Cómo calculamos la pendiente? Bueno, pues ahí tenemos un triángulo ABC,
Lo he medido, A mide 67 centímetros, B mide 200 centímetros, C mide 211 centímetros. Esto es una de las actividades, como decía antes, para los paseos matemáticos. Y a partir de ahí, pues, podemos empezar y calcular, por ejemplo, la tangente del valor alfa. Usualmente, en las aulas hablamos de tangente y utilizamos la trigonometría. Pero en el Boletín Oficial del Estado y en las normas sobre accesibilidad, usualmente se habla de tanto por ciento. Y este es uno de los problemas que a veces la educación matemática tiene. Hay que ajustar también el lenguaje y los conceptos que utilizamos en clases al lenguaje y a los conceptos que se utilizan en documentos y, por así decirlo, que se utilizan normalmente en la calle, para que haya una relación directa entre lo que se hace en el aula y lo que uno necesita en la calle. Para calcular la pendiente podemos decir, utilizar, echar la situación, podemos utilizar el tanto por ciento, dividida entre B, multiplicar por 100, o la tangente. Son dos procedimientos diferentes. Los dos nos llevan al mismo resultado. En los libros de texto, usualmente, como decía antes, utilizamos la trigonometría. Pero en la calle, en los documentos, por ejemplo, en el BOE o en la Vuelta Ciclista a España o en el Tour, lo que se utiliza es el tanto por ciento. Y yo a esto utilizo una frase que diríamos es igual, el resultado es el mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo las dificultades que tienen los estudiantes, vosotros lo veis, para uno y otro caso no es tan trivial. Bueno, hay otra cuestión clara, las rampas tendrán una anchura mínima de 1,90, la longitud en proyección horizontal será de 9 metros, la pendiente longitudinal máxima será del 10%, para tramos de hasta 3 metros y de 8% para tramos de 9 metros de longitud. Bien, y además tiene que existir, lógicamente, unas barandillas laterales. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos. El primero, esta rampa de aquí. Nosotros la medimos, tenemos ahí todos los casos y tenemos que mide 97 centímetros de ancha, una pendiente del 33,5% y además no tiene barandilla de protección oficial. Vemos la rampa esta que veíamos antes, tiene 17,5 metros seguidas. ¿Os imagináis a una persona subiendo con una silla de rueda por esa rampa los 17 metros? Sería costoso. Pero además, recurriendo a las noticias del País de ayer, dice que las rampas no son útiles porque están demasiado inclinadas el 14%, porque el 65% carecen de barandilla y el 9% tienen una superficie equidistante. Bueno, pues esto es una situación que nosotros nos podemos encontrar en la calle y que es conveniente analizar. Y conociendo esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Aquí es donde tenemos, diríamos, el problema y aquí es donde entra la conciencia de cada uno y, bajo mi punto de vista, la educación en valores. Porque evidentemente esto es una situación en la cual nosotros, conociendo y teniendo esta información matemática, pues lo que tenemos que hacer es tratarla de corregir y participar para corregir esta situación. Bueno, ¿podríais subir una pendiente del 100%? ¿Cuál es el ángulo de inclinación de una pendiente que mide el 100%? Os estáis imaginando ya, seguro, una pared en vertical. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la matemática. Para tener la pendiente 100% significa que A es igual a B. Pues no es una pared vertical, sino es simplemente un ángulo de 45 grados. Bien, veo que el tiempo se va apurando. Esto es una rampa. Para medir la pendiente de esta rampa podremos buscar elementos de triangulación. Ahí me veis con el odómetro y normalmente en estos paseos pues vamos con el odómetro, vamos con el medidor láser y en este caso también para buscar elementos de triangulación. Esto lo voy a pasar más rápido. Ahí tenéis elementos de triangulación que se pueden medir y a partir de los elementos que se pueden medir podremos construir triángulos que nos permitan hacer. Voy a pasar, con vuestro permiso, algunas cuestiones para ir terminando. 3 cuestiones diferentes. Los bancos.
Los bancos que vemos en la calle, bueno, pues los bancos que vemos en la calle también tienen que cumplir una serie de condiciones que podemos utilizar desde el punto de vista de las matemáticas. Así habla de el número mínimo de bancos que tienen que tener y pondrá un diseño ergonómico con el asiento plano de profundidad de 40 y 45 centímetros de altura. Tendrán reposabrazos con una altura y un ángulo formado también, y a lo largo de la proyección horizontal los bancos tendrán que tener una franja libre de obstáculos de 60 centímetros. Bueno, pues a partir de aquí se nos plantean diferentes problemas de matemáticas para poder comprender y saber si eso se está haciendo. ¿Sí? Habrá que dibujar y construir un banco a escala de estas características, marcar el plano en el suelo, tendría que situarse el banco, calcular la superficie y buscar el entorno. Esta es otra situación que también podemos ver, la penúltima. Fijaros, dice, había un documento, el documento de seguridad y utilización de accesibilidad, que decía, el pasamano estará a una altura comprendida entre 90 y 110 centímetros. Esto es para las barandillas. Pues probablemente estéis pensando que, bueno, está bien, es una altura que puede ser accesible. Pero claro, nos encontramos con una situación. La media de los adultos con acondroplasia es de 122 centímetros. ¿Parece adecuada esta altura para esta parte de la población? Luego entonces ya nos encontramos con una parte de la población que tiene dificultades. Esto afortunadamente se ha corregido y en el boletín oficial del Estado del 21 ya habla de que la parte superior tendrá entre 90 y 110 y la parte inferior entre 70 y 35. Bien. Y finalmente, el último ejemplo que os pongo es el siguiente. Tiene que ver con otro tipo de accesibilidad, no física, no es problema de movilidad, es la accesibilidad social. Y es una información que ha salido hace poco tiempo en los medios de comunicación y que, bueno, me pareció importante incorporarla porque es otro tipo también de problema. Y habla, dice, en la nueva ley de la vivienda, que está estudiándose en estos momentos, se indica que en las nuevas promociones el 30% se reservará a promoción de vivienda protegida y de ese 30% el 15% será para alquiler social. Como respuesta a este texto, pues una persona pública, un personaje público, hizo unas declaraciones a la prensa que decía: puedo avanzar que va a producirse una reserva del 30% de todas las nuevas promociones para vivienda protegida. Es decir, lo que dice la primera parte del texto. Dice, la mitad, dice, y la mitad va a ser para alquiler social. Claro, esta persona interpreta que como es el 15% del 30%, este 15% del 30%, como 15 es la mitad de 30, pues entonces interpreta que el 15% del 30% es la mitad. Y evidentemente es una mala lectura matemática. Probablemente esta persona, desde el punto de vista de las matemáticas, pues tiene algunos errores, por así decirlo. Bien, planteamos un problema. Si hubiera una promoción de 347 viviendas, ¿cuántas de ellas deberían ser para vivienda protegida y de alquiler? Y doy la solución aquí como última parte de mi intervención. El problema sería así. Solución. La solución del problema X es igual a 15,61 viviendas. ¿Cuál es la solución del problema? X igual a 15,61 viviendas. Pues, obviamente no. La solución sería 15 o 16. Más bien 16. 15 no cumpliría el tanto por ciento. Bueno, esta es la última actividad que os pongo. Ya son las menos cuarto, la hora. Una viñeta que seguro que es una expresión que en más de una ocasión algunos lo habéis sentido. Con esto termino la introducción. Lo que he querido es mostrar que la accesibilidad es un problema y es un contexto adecuado para plantear problemas de matemáticas, problemas de proporcionalidad, problemas de inecuaciones, problemas de pendientes, problemas de representación. Y espero que pueda ser utilizado. Esto es alguna bibliografía
y simplemente esta viñeta que circula mucho por las redes sociales. ¿Es posible vivir sin matemáticas? Te concederé 3 deseos. Deseo que no existan las matemáticas. Listo, ya no tienes deseo. Pensarlo. Con esto, como decía Agustín, dejamos para las preguntas, algunas preguntas, y muchas gracias por la intervención y perdón por la interrupción involuntaria que hemos tenido en este proceso. Agustín. Lorenzo, muchas gracias por tu exposición y por el planteamiento y las cuestiones que has dejado como esta última, para que pensemos si es posible vivir sin matemáticas, ¿no? Y a qué cosas tendríamos que renunciar si no hubiera matemáticas. Efectivamente. Quizás alguna, más de una por lo menos. Si acabamos de abrir el chat, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat, o también hay otra opción que es levantar la mano. Al levantar la mano os daremos voz para que podáis hacer la pregunta directamente. Si alguien... También hay otra opción que es pregunta y respuesta. A través de esas 3 opciones, todos los que estáis asistiendo, a los cuales os agradecemos que participéis en esta primera conferencia de la semana de actividades del Día Internacional de las Matemáticas, pues si alguien quiere preguntar, tiene la opción de levantar la mano, escribir en el chat o a través de preguntas y respuestas. Si no hay preguntas, nadie se anima. Pueden hacerlo incluso cualquier alumno de los que estáis conectados con un grupo de alumnos, pues podéis preguntar. Bueno, simplemente Agustín. Desde COCENFE felicitan por la exposición. Nada, muchas gracias, porque bueno, son los primeros que están interesados, ¿no? Sí quiero decir que el problema de la movilidad es más importante de lo que realmente parece. No ya solo por los datos numéricos que hay, sino porque es un problema que de una u otra manera nos afecta a todos. Eres más joven, pero sabes que probablemente tu padre o tu abuelo o algún familiar tenga problemas, y si eres más mayor, pues evidentemente vas notando las dificultades de acceder, ¿no? a muchos espacios. Así es, que no es una cosa exclusiva de personas que tengan movilidad reducida, sino que cuando vamos cumpliendo años es necesario que esté todo adaptado. O cuando uno vive en un momento determinado una situación transitoria y tiene necesidad de moverse en de ruedas, es imposible. Así es. Bueno, pues si no hay preguntas, agradecerte de nuevo tu intervención y tu exposición, y decir a todos los participantes que los que quieran nos volvemos a encontrar a las 12 de la mañana con Rafa Ramírez y con otra de las charlas, y la grabación quedará mañana disponible a través del canal de YouTube de la Federación. Lorenzo, muchas gracias de nuevo, gracias a todos los que estáis presentes en esta primera conferencia, y nos vemos, si lo deseáis, en la siguiente. Un abrazo y un saludo. Gracias a vosotros. Venga. Vale, hasta luego. Hasta luego.